Buenas noches a todos, bienvenidos a esta serie de estudio bíblico. Está basada en 22 capítulos entre primer libro de Reyes y segundo libro de Reyes, de manera más precisa desde primer libro de Reyes capítulo 11 hasta segundo libro de Reyes capítulo 10. Son 22 capítulos en total que abarcan un total de poco más de 100 años de la historia de Israel y de Judá, de sus reyes, de sus profetas. Y bueno, para quienes no me conocen, mi nombre es Carlos Aparcedo, con el Ministerio 5E Internacional. Yo particularmente estoy en la ciudad de Fort Myers, el estado de la Florida, aquí a la orden para servirle. 5E Internacional es un ministerio que tiene sede principal en Ciudad de México y tiene presencia en varios países de Sur, Centro y Norteamérica. De hecho, yo soy uno de los representantes aquí en Estados Unidos, junto con otro hermano pastor. Y pues simultáneamente estamos dando este estudio bíblico junto con otros maestros. Lo hacemos por ciclos. Este es el segundo ciclo de este año. Así que es un placer para nosotros estar acá. Esta serie de estudio bíblico va a ser de 7 sesiones, 7 semanas. Y bueno, comenzamos esta noche entonces con la sesión introductoria. Vamos de inmediato a comenzar a compartir la pantalla. Como les dije, nuestra serie se llama, está basada en Primera de Reyes 11 a segundo libro de Reyes capítulo 10, y se llama Cuando los profetas alzan la voz. Y esta sesión, que es la sesión número 1, la hemos titulado El poder de los malos consejeros. Recuerdo un refrán muy conocido que dice: el que no agarra consejo no llega viejo. Pero muchas veces eso no es de un todo cierto, porque no se trata solamente de recibir los consejos, sino de recibir los consejos adecuados de las personas adecuadas. Y vamos a ver de qué estamos hablando. Entonces, vamos a comenzar hablando del rey Salomón. Como sabemos, el rey Salomón es el hijo de David. David viene siendo el segundo rey de Israel. El primero fue Saúl, el segundo fue David, y el tercero fue Salomón, el hijo de David. Debo decir que David reinó durante aproximadamente 40 años y Salomón durante otros 40 años, bajo un reino unificado, un reino que abarcaba todas las tribus de Israel. Esto es un pasaje muy conocido, un pasaje muy predicado, seguramente aquí todos o casi todos lo han escuchado alguna vez, y es cuando Dios se le aparece a Salomón en sueños por primera vez. Se está en Primera de Reyes capítulo 3 y dice así: Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba a Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo: pide lo que quieras que yo te dé. Miren qué interesante. Dice que Salomón era un hombre que andaba en los estatutos, en los caminos de su padre David. David fue un hombre pecador, ciertamente, pero dentro de todo lo pecador que era un hombre extremadamente leal a Dios, un hombre que amaba a Dios con todo su corazón, un hombre que dice la palabra que él era un hombre conforme al corazón de Dios. No, repito, no era que no pecaba, él pecó, ya lo sabemos que David cometió muchos pecados, pero un hombre que amaba a Dios por sobre todo y que siempre fue leal a Dios en el sentido, me refiero, miren qué importante es esto, lo que es la fidelidad a Dios, porque dice la palabra que Dios es fiel, Dios es Dios de pactos y Dios de fidelidad. Y la fidelidad es una de las cualidades, de las características, de los atributos
uno de los atributos de Dios. Y David era un hombre fiel, era un hombre leal. O sea, lo voy a reiterar. Y por eso se dice que David es un hombre conforme al corazón de Dios. Porque David, a pesar de que pecaba, siempre su único Dios fue Jehová de los ejércitos. No hubo otro Dios para él. Él no cometió el pecado de idolatría como sí lo cometieron muchos reyes y como sí lo cometieron muchos de los hombres y mujeres del pueblo de Israel. Entonces aquí dice que en esos mismos estatutos estaba Salomón, el hijo de David, y parece que esto como que agradó mucho al Señor, porque dice que se le apareció una noche en sueños y le dijo, pide lo que quieras que yo te dé. Oigan, qué tremendo eso, ¿verdad? Ustedes se imaginan que Dios se le aparezca a uno y que Dios le diga a uno, pídeme lo que quieras. Ya seguramente ustedes saben que Salomón le pidió que le diera sabiduría y Dios le dijo que por cuanto no había pedido riquezas ni dominar a sus enemigos, que le iba a dar la sabiduría y le iba a dar todo lo demás. Pero luego se le apareció por segunda vez. Ya estamos en primer libro de Reyes, capítulo 9, versículos 1 al 8. Y dice así, cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real, y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez, como le había aparecido en Gabaón. Bueno, suponemos que fue otra vez en sueños. Y le dijo Jehová, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y si tú anduvieres delante de mí, escuchen esto lo que le dice Dios a Salomón, póngame atención. Y si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Mas si obstinadamente os apartareis de mí, miren qué tremendo, lo malo no solamente le viene a Salomón, mire, dice, vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado, y en esta casa que he santificado mi nombre, yo le echaré de delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos, y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y cuando dice esta casa, específicamente se está refiriendo al templo, porque cuando dice allí que Salomón acabó la obra de la casa de Jehová, se está refiriendo específicamente al templo de Israel. Para quienes no saben, porque los que están estudiando con nosotros la Biblia desde estudios anteriores, ya saben que lo hemos dicho muchas veces, que David se propuso eh, construirle una casa a Dios que fue el templo de Israel. Sin embargo, Dios le dijo a David, no, tú no vas a poder edificar el templo porque tú has derramado mucha sangre, pero lo va a edificar un hijo tuyo. Y efectivamente, Salomón, hijo de David, fue quien tuvo la responsabilidad de edificar el templo. Ese templo fue derribado por Nabucodonosor, rey de Babilonia, unos 500 años aproximadamente, un poco más de 500 años antes de Cristo, cuando los babilonios invadieron Israel. Algunos años más tarde, ese templo fue edificado por segunda vez bajo la dirección y el liderazgo de Esdras, que regresó del cautiverio donde ellos estaban en Babilonia, porque ellos los llevaron cautivos, deportados a Babilonia, y regresó Esdras con una cantidad de israelitas y reconstruyeron el templo. Pero ese templo fue nuevamente derribado después de los tiempos de Jesús.
Entonces, para los israelitas, no puede haber un oprobio más grande que el hecho de que ellos hoy en día no tienen un templo, porque ese templo fue derribado y no lo han podido volver a construir, porque ese templo para construirlo tendría que ser en el mismo lugar donde se construyó el templo la primera y la segunda vez. Y ese lugar ahora está ocupado por los palestinos y tienen allí una mezquita, es decir, un lugar de culto de los musulmanes, y ellos no pueden allí construir el templo. Y eso es un oprobio para ellos, porque fíjense que dice aquí, y esta casa que estaba mejor dicho, voy un momentito para atrás. E Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos, y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y eso sucede el día de hoy. Pero miren esto, en esta segunda aparición, Dios le hace énfasis a Salomón de que él tiene que andar en equidad, como anduvo David su padre, y que si él lo hacía, él iba a afirmar el trono de David sobre su descendencia. Pero tenía que andar en equidad y tenía que guardar los mandamientos del Señor y no podía caer en la idolatría. No podía, dice aquí, sino que fueres y servieres a dioses ajenos y los adorareis, yo cortaré a Israel sobre la faz de la tierra. Entonces, eso fue una instrucción muy precisa que Dios le dio a Salomón, ya se le había dado antes, pero luego se le aparece, mejor dicho, le habla por tercera vez. Miren lo que dice Primera de Reyes, capítulo 11. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, y a las de Edom, y a las de Sidón, y a las eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como lo fue el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable a los amonitas, ídolo abominable de los amonitas. Entonces, fíjense, tal cual, exactamente lo que Dios le dijo a Salomón que no tenía que hacer, eso fue lo que hizo. Cayó en la idolatría. Primero se unió con mujeres extranjeras. Esas mujeres inclinaron el corazón de Salomón a la idolatría y dice que se fue su corazón tras dioses ajenos, siguió a Astoret, la diosa de los sidonios, y a Milcom, el ídolo abominable de los amonitas. Y continúa el versículo 9 diciendo, y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Efectivamente, podemos ver un poquito más adelante que Dios le suscitó 2 enemigos muy fuertes a Salomón, y aclarando que durante Salomón se vivió un tiempo, un periodo muy largo de paz, pero de pronto le suscitó un enemigo, otro que estuvo antes de este, no lo consideré tan importante, no lo pongo aquí, pero sí es importante hablar de Jeroboam, porque fue el enemigo más fuerte que tuvo Salomón. Dice, también Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo de Zerea,
siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Zerúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. La causa por la cual este alzó su mano contra el rey fue esta. Salomón, edificando a Milo, cerró el portillo de la ciudad de David, su padre. Y este varón Jeroboam era valiente y esforzado, y viendo Salomón el hombre que era hombre activo, al joven que era hombre activo, perdón, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Aconteció, pues, en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías, silonita, y este estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos, y dijo Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Es decir, aquí podemos ver que por boca del profeta Ahías, Dios le dice a este hombre Jeroboam, que originalmente era un hombre de confianza de Salomón, que el reino de Salomón va a ser dividido y que de las 12 tribus a él se le van a dar 10 tribus para que él sea rey sobre esas 10. No se le dan más detalles. El asunto llega hasta aquí por el momento. Pero vamos a ver qué dice ahora Primera de Reyes capítulo 12. Lo cierto fue que eh, falleció Salomón después de 40 años de reinado. Se murió Salomón y ya había un sucesor que era Roboán, el hijo de Salomón. Roboán hereda el trono. Cuando Roboán hereda el trono, todavía el reino estaba unificado, es decir, todavía eran las 12 tribus de Israel. Entonces, ahora vamos a hablar de Roboán siendo ya rey después de que murió Salomón. Roboán fue a Siquén porque todo Israel había venido a Siquén para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido delante del rey Salomón y habitaba en Egipto. ¿Por qué había huido? Porque se le había revelado, se le había alzado al rey Salomón. Estaba en Egipto, entonces dice que habitaba en Egipto. Y enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo: tu padre, es decir, Salomón, agravó nuestro yugo, mas ahora tú disminuye algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo: idos, y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Fíjense qué interesante. Mandaron a llamar a Jeroboam y todavía vienen delante de Roboam y le dicen: mira, o sea, como que hablemos. Tu papá nos puso un yugo muy fuerte, nos puso una carga muy dura, una servidumbre muy dura, reduce la carga. Miren que dice: disminuye tú algo. Ni siquiera le están diciendo quítanos toda la carga, le dice: disminuye el yugo, disminuye la carga y te servimos. Y miren lo que hizo Roboam. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo de los ancianos, él dejó el consejo que los ancianos le habían dado, y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él, y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él respondieron diciendo: así hablarás a este pueblo que te he dicho estas palabras.
Tu padre agravó vuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablarás. El menor de los dedos míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo castigaré con escorpiones. Miren la diferencia entre el consejo de los ancianos que le habían servido a Salomón y el consejo de los jóvenes que fueron los que se criaron con él. Me gustaría escuchar alguna opinión antes de continuar. ¿Alguno de ustedes puede ponerse en el lugar de Roboam en este momento y decirme a quién escucharían? ¿Qué consejo seguirían? ¿El de los ancianos o el de los jóvenes? ¿Qué opinan ustedes? El que quiera opinar puede abrir el micrófono y hablar o levantar la mano. ¿Nadie quiere opinar? ¿Qué consejo seguirían? ¿El de los ancianos? Los ancianos recomiendan que llegue a un acuerdo con ellos y que les sirva al pueblo. Y los jóvenes le dicen, agrávale el yugo, no aflojes, más bien, ponle la carga más fuerte. ¿Qué consejo vienen a seguir ustedes? Evidentemente, dicen los ancianos, ¿no? De alguna manera, porque si estamos hablando de que tenían que trabajar con buen corazón, ya debería llegar a un acuerdo. No ir con los jóvenes con un mal corazón o con una situación de retaliación, porque también eso al final se le devuelve. Muy bien, Se le devuelve más bien. muchas gracias. Endurece el corazón. En apariencia, esa era la mejor decisión, se supone. En apariencia, al menos. Porque son ancianos, porque son sabios. A ver, ¿quién más quiere opinar? ¿Qué consejo hubieran seguido? El de los ancianos. Muy bien, van 2-0. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, me ubico en el tiempo de hoy, no en el tiempo en el que estamos leyendo. Ok, Yo sería obediente al que esté haciendo la voluntad de Dios y esté sirviendo a Dios. ok. Eso que dices, hermano, suena como mucha sabiduría. Claro, el gran dilema es cómo podemos nosotros saber quién está siguiendo la voluntad de Dios. Bueno, Es ahí el problema. ¿Ah? es que el que sea anciano o no sea anciano no implica que esté sirviendo a Dios. O sea, hay que ver los frutos de los ancianos. Bueno, Y si están siguiendo, ¿verdad? Porque hay frutos. En el servicio de Dios hay frutos. Entonces yo voy a ser obediente al que esté sirviendo a Dios para aplicar ese consejo a mi vida. eso es un buen parámetro, ver el fruto y además ver el espíritu que hay detrás de ese consejo. Porque si el espíritu que hay detrás de ese consejo es soberbia, como probablemente haya sido el consejo de los jóvenes, probablemente el consejo no sea bueno. Si hay una sana intención en el consejo, quizá se debería analizar. Bueno, aquí está diciendo Sandra, escuchar el consejo al anciano por la experiencia. Pero sí, lo que dice el hermano tiene mucho sentido. Hay que ver el fruto. Yo diría ver el fruto y ver el espíritu del consejo. ¿Cuál es la intención? ¿Qué hay detrás del consejo? Ok, vamos a continuar. Gracias a todos por sus aportes. Vamos a ver qué pasó entonces. Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo, volved a mí al tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo castigaré con escorpiones. Y no oyó el rey al pueblo,
porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías, silonita, a Jeroboam, hijo de Nabat. Entonces, fíjate una cosa, varón, no sé tu nombre porque aquí dice Ana Cecilia, el hermano que habló. Ciertamente, pareciera ser, bueno, pareciera ser no, aquí se ve claramente que el consejo adecuado era el de los ancianos, en este caso particular. No estoy queriendo decir que siempre el consejo de los ancianos obligatoriamente va a ser el mejor. Yo estoy de acuerdo con lo que dice el hermano. Hay que ver el fruto, hay que ver la intención, hay que ver el espíritu del consejo. Pero en este caso, parecía que el de los ancianos era el bueno, pero el problema era que ya el Señor había determinado poner en el corazón de los jóvenes ese mal consejo y poner en el corazón de Roboam seguir ese mal consejo, porque ya estaba determinado de parte de Dios romper el reino de Israel y darle una parte del reino, 10 tribus del reino, a Jeroboam. Jeroboam es un efrateo. Recuerden que dijimos que era Éfrata. No es de la tribu de David. No es un sucesor de David. Roboam es un nieto de David. Dios se le había aparecido a David y le prometió a David, hizo un pacto con David y le aseguró que el cetro, que el trono de Israel iba a permanecer en su descendencia, escúchenme bien hermanos, perpetuamente. No por 10 años ni por un siglo, perpetuamente. Eso significa forever, para siempre. Así le prometió. Pero Jeroboam no es de la tribu de David. Roboam sí lo es. Roboam es nieto de David, porque Roboam es hijo de Salomón. Pero ya Dios había determinado que eso iba a ser así, que el reino se iba a romper. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel a sus tiendas. Provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. Pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. Y el rey Roboam envió a Adorán, que estaba sobre los tributos. Esto sería hoy en día como un ministro de Hacienda, ¿verdad? Pero lo envió a Israel, pero lo apedreó todo Israel y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse en un carro y a huir a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre Israel sin quedar tribu alguna que siguiese a la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Quiero aclarar que, miren esto, Israel son 12 tribus, ¿verdad? Pero en los tiempos de Josué, cuando se estaba repartiendo la tierra, Benjamín, que es el hijo menor de Jacob, se asimila a la tribu de Judá. Por eso, cuando se dice la tribu de Judá, en realidad se está diciendo la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. De tal manera que el reino de Roboam queda con 2 tribus y el reino del norte, que es el reino de Israel, porque ahora es el reino del norte, que es Israel, que la capital es Samaria, y está el reino del sur, que la capital es Jerusalén. Allí en el sur es donde está gobernando Roboam, el nieto de David, y en el norte está reinando Jeroboam, en la capital Samaria, está gobernando a 10 tribus. ¿Ok? Ahora, vuelvo a preguntar. Dice, no, aquí en el versículo 15, no oyó el rey al pueblo porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. ¿Ustedes recuerdan lo que le dijo Ahías silonita, el profeta, a Jeroboam? ¿Y por qué fue que determinó el Señor dividir el reino? ¿Quién recuerda? ¿Quién me quiere comentar de lo que hemos visto esta noche? A ver, tengo 39 personas aquí. Me gustaría escuchar alguna opinión. ¿Qué fue lo que le dijo, qué fue lo que le habló Dios a Jeroboam por medio de Ahías el profeta? ¿Y por qué? Ok, dice
Andrea, que le entregaría 10 tribus. Muy bien. Eso fue lo que le dijo Dios a Jeroboam por medio del profeta Ahías, silonita. ¿Y por qué Dios había determinado, ya incluso antes de que Salomón muriera, fue eso, antes de que Roboam fuera rey, por qué había determinado romper el reino y darle 10 tribus a Jeroboam? Buenas noches, hermano. Buenas Salomón, Dime, por Jenny. el pecado de Salomón, por haber inclinado su corazón a otros dioses. Correcto, Eliana, por haber inclinado su corazón a otros dioses. Muchas gracias, Eliana. Jenny, ¿ibas a decir algo? Sí, iba a decir eso, amado. Ok. Precisamente Ya, por pues, eso fue. ¿Sí, Jenny? sí, eso, que había inclinado a otros dioses al haber acogido para él mujeres extranjeras cuando Dios había dicho al pueblo de Israel no tomar mujeres extranjeras. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué aprendemos de todo esto, mis hermanos? A veces Dios no quiere que nosotros andemos por ciertos rumbos o que nos relacionemos con ciertas personas o que hagamos ciertas cosas. Y probablemente en el momento no lo entendemos, porque ustedes se pueden ubicar en la época. Ustedes pueden ubicar a los israelitas en aquella época donde, bueno, estamos hablando que, hermanos, el reino de Salomón fue el reino más próspero probablemente que jamás haya existido en la tierra. Un reino próspero donde hubo mucha riqueza, donde hubo mucha gloria. Y ustedes se pueden imaginar a la gente adulándole a Salomón. Todas las mujeres, claro, el hombre era mujeriego, indudablemente. Eso no, se pueden imaginar más de 1000 mujeres que tenían. Yo digo, wow, 1000 mujeres, y un año tiene 365 días. O sea, si estaba con una mujer una vez al día, entonces estaba con cada mujer como aproximadamente cada 3 años. O sea, ¿cómo se acordaba? Pero dice ahí que tenía más de 1000 mujeres. Entonces, ustedes se pueden imaginar a aquel hombre viendo a aquellas mujeres, tal vez eran mujeres muy hermosas, probablemente, simpáticas, agradables. Y tal vez, ¿qué razonaba alguien, un israelita en esa época, diría? Pero ellos son buena gente. O sea, está bien que no son judíos, pero ellos son buenos. ¿Por qué los vamos a discriminar? ¿Eso te suena familiar? Pregunto. ¿Eso te suena? ¿Por qué no nos vamos a juntar con ellos? ¿No? Eso no tiene nada de malo. Lo más importante es el amor. ¿Te suena eso? Pasa hoy en día. Y entonces nosotros queremos hacer lo que nos dicta nuestra propia prudencia. Y a veces Dios te dice, no, por ahí no es. Y yo quiero decirte algo. Mientras más grande sea tu ministerio, mientras más fuerte sea tu llamado, mientras más grande sea la asignación que Dios te dio, mientras más Dios haya querido prosperarte y bendecirte, entonces mayor va a ser tu responsabilidad para con Dios y mayor tiene que ser tu fidelidad para con Dios. Y entonces muchas veces uno le hace peticiones a Dios que están fuera de la voluntad del Señor para con nosotros. Y entonces nosotros decimos, no, yo quiero esto. Dios nos dice, no. O a veces Dios calla o te dice, no, eso no. Y de pronto uno dice, pero ¿por qué el Señor me negó eso? Yo no entiendo. ¿Qué hay de malo? Eso está como cuando un hijo, ustedes saben, ¿verdad? Aquí todos los que tienen hijos, cuando un muchacho le dice a uno, ¿pero por qué? ¿Pero por qué no me puedo comer los dulces? Porque te van a caer mal. ¿Pero por qué? Pero es que yo quiero, pero es que te va a caer mal. ¿Pero por qué no puedo acostarme a las 5 de la mañana? Porque eso te va a hacer daño. ¿Pero por qué? Mira, no vayas allá, no juegues ahí, no te juntes. ¿Pero por qué? No le veo lógica. Explícame por qué. Yo no lo entiendo. Y eso, bueno, eso casi no pasa hoy, ¿verdad? Eso era en mis tiempos solamente. Y así pasa con los jóvenes. Y así pasa con nosotros. También para con nuestro Padre. Porque muchas veces, repito, Dios quiere algo para nosotros o quiere que nosotros nos manejemos, nos conduzcamos de cierta manera,
pero nosotros nos empeñamos en algo, incluso hasta nos atrevemos a pedirlo en oración. Ustedes se imaginan a Salomón, ay Señor, si tú me, o a cualquier israelita, ay Señor, Jehová de los ejércitos, yo estoy enamorado de esa muchacha bonita, yo estoy enamorado de la egipcia, yo te pido que tú me proveas esa mujer, yo quiero que ella sea mi... Ustedes se imaginan, y Dios dice, pero ¿cómo me vas a pedir eso? Te va a inclinar a dioses ajenos. No, no se te ocurra pedírmelo. Y de repente, ahí es donde pasan las cosas, ¿verdad? Y de repente dice uno, César, Eric, dice uno, pero yo no entiendo por qué me echaron del trabajo. Yo siempre me porté bien. Eso es una injusticia. Es que a veces Dios no te quiere en ese trabajo. Pero ¿por qué me echaron de la casa donde vivía? ¿Y por qué me pasó tal cosa? ¿Y por qué perdí el carro? Porque si tenías el carro, eso te iba a llevar a hacer algo que Dios no quería para ti. Dios le está hablando a alguien esta noche. Yo no sé si alguien aquí se puede identificar con eso. Mi hermano, Dígame, hermano. yo soy Marco Montoya, Marco, un placer. esposo de Ana Cecilia. Pero es que no siempre es Dios el que quita las cosas. Tenemos la ley de la compensación, lo que usted siembra, eso recoge. Muchas veces recogemos de nuestros propios errores y por eso perdemos cosas. Otro punto es que si Dios me va a dar algo para hacer para Él, primero me va a probar. De lo contrario, no me lo da. Gracias. Muchas gracias, varón. Bueno, eso que dices tiene mucho de cierto, pero mira, ¿y entonces por qué Dios le dio tanto a Salomón? ¿Lo probó? Sí, pues, le dio a Salomón, pero acuérdese que los reyes tenían requisitos y Salomón falló, por eso perdió. A eso me refiero, a eso me refiero. Entonces le dio, pero falló. Dios le dio, pero falló. Y le dio mucho, y falló mucho. Entonces, sí, indudablemente que nosotros cosechamos lo que sembramos. Pero vuelvo y repito, muchas veces nosotros le pedimos algo a Dios que no está dentro de la voluntad de Dios. Eso es también parte de sembrar lo que no tenemos que sembrar. Y por eso cosechamos lo que no queremos cosechar. Continuamos. Entonces, cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, 180,000 hombres, guerreros escogidos, con el fin de hacer guerra a la casa de Israel. Iba a hacer la guerra porque se habían alzado en contra de él, ¿verdad? Y hacer volver el reino a Roboam, hijo de Salomón. Pero vino palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, diciendo: habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín, y a todos los demás del pueblo, diciendo: así ha dicho Jehová, no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa. Escuchen esto, porque esto lo he hecho yo. Y ellos oyeron la palabra de Dios y volvieron y se fueron conforme a la palabra de Dios. Ya si Dios le habló por medio de este siervo, por medio de este profeta, y les dijo por medio de este profeta, esto lo hice yo, no vayan a pelear. Bueno, qué bueno que escucharon en esta oportunidad, porque quién sabe, hubiese sido una consecuencia extremadamente fatal. Oyeron la palabra de Dios y se fueron conforme a la palabra de Jehová. Entonces, eso fue lo que impidió que se diera una guerra que seguramente hubiese sido extremadamente sangrienta. Entonces, ¿cuáles fueron las causas por las que el reino de Roboam fue dividido? Bueno, ya lo hablamos, ¿verdad? Por causa del pecado de Salomón, de que Salomón se había ido tras los dioses ajenos, por causa de haberse juntado con mujeres extranjeras con quien él no se tenía que juntar. Entonces, las tribus, segunda pregunta, las tribus que conformaron ese nuevo reino fueron las 10 tribus, excepto Judá y Benjamín, y el rey fue, ya sabemos, Jeroboam.
Y esto fue motivado porque el pueblo estaba muy enojado con Roboam porque le pidieron que le redujera el yugo que le había puesto Salomón, y Roboam se negó y más bien les amenazó con ponerle un yugo mucho mayor. Ahora, ¿qué hizo Roboam ante la rebelión de Jeroboam y por qué lo hizo? ¿Cuál fue la respuesta de Roboam ante la rebelión? ¿Lo recuerdan? La respuesta fue que como Semaías habló por mandato de Dios diciéndole no vayan a la guerra porque esto proviene de mí, esto lo hice yo, entonces dejaron el asunto así. Básicamente, yo quiero decirles algo muy respetuosamente. Cuando yo hago preguntas, esto no pretende, esto no tiene ninguna doble intención. Es decir, probablemente una respuesta pueda ser correcta y la otra también. Y lo importante es lo que aprendemos de esto. Y eso que pretende esta serie, estas siete sesiones, que nosotros aprendamos tres cosas. Que aprendamos de los errores de los reyes, que aprendamos de los aciertos de los reyes y que aprendamos de los profetas y por supuesto de su ministerio profético. Porque considero importante que en unos tiempos donde se movía tanto la profecía, donde Dios usaba tanto a los profetas, en estos 22 capítulos que vamos a estar estudiando, se incluye el periodo de los profetas Elías y Eliseo, que ya ustedes saben, pues fueron profetas que Dios los usó de una manera muy poderosa. Podemos aprender mucho de ellos y podemos aprender de su ministerio profético. También se habla allí de las escuelas de profetas, de los hijos de los profetas. Así que podemos aprender mucho del ministerio profético. Entonces, me gustaría escuchar opiniones. ¿Qué aprendemos sobre los errores y los aciertos de estos reyes? Específicamente, estos capítulos, estos pasajes que hemos visto, hablan de tres reyes, de Salomón y de Roboam, de Salomón en Judá, de Roboam, perdón, de Salomón en el reino unificado, de Roboam en el reino unificado, pero luego de Roboam nada más en las dos tribus, y de Jeroboam, que fue, como les dije, el primer rey, ya después de que el reino se dividió, gobernando 10 tribus en lo que se llama el reino del norte. ¿Qué aprendemos de ellos? ¿Qué tal vez pudiéramos nosotros decir? Esto es lo que yo haría o esto es lo que yo no haría. De este error aprendo esto. ¿Qué opinan ustedes? Me gustaría escuchar sus opiniones. Bueno, aquí dice Martín, de los errores se aprende a hacerlo bueno. Muy bien, correctamente. Entonces, ¿qué aprendemos de los errores de ellos? ¿Y qué aprendemos de los aciertos? Por ejemplo, como acaba de decir Marcos, ¿verdad? Hay que analizar los consejos. Quizá Salomón pensó cuando analizaba el consejo de los ancianos, quizá pensó, si yo sigo el consejo de los ancianos y cedo a lo que ellos quieren, después esta gente me va a costar mucho controlarlos. Se me va a hacer un revuelo en este pueblo y se me va a hacer muy difícil manejar el reino. Probablemente eso fue lo que él haya pensado. No puedo ser blandengue, porque si soy blandengue se me viene todo encima. Quizá tendría sentido, hubiese tenido sentido si él pensó eso. Probablemente sí hubiese tenido sentido. A lo mejor Roboam me hubiese llamado a mí y me dice, Carlos, ¿qué opinas? Mira, es que si yo hago lo que dicen los ancianos, este pueblo se me viene encima, hermanos. Esto se me va a volver aquí una democracia. Yo no, esto no es un gobierno democrático. Esto es un gobierno monárquico. Oye, lo que pasa hoy en día, entre paréntesis, quiero aclarar, yo soy un hombre democrático, ¿verdad? De mentalidad democrática.
pero el gobierno en esa época no era democrático, era monárquico, que es muy diferente a los sistemas de gobierno que tenemos ahora. Entonces, repito, ¿qué más aprendemos de los errores y de los aciertos de ellos? Sí, hermano, ¿me escuchan? Sí, Recordemos que desafortunadamente en esto lo que podemos ver es que hay una influencia de la amistad que había entre estos jóvenes con Salomón. correcto. Amén. Entonces, ¿qué es lo que debemos de aprender nosotros en estos errores? Es de no dejarnos influenciar por las amistades que nosotros nos rodean. Porque si Salomón, uno por ponerlo así, prevista de los errores, recordemos que los ancianos eran los consejeros del rey David, que eran los que tenía sus padres. Desafortunadamente él se dejó manipular, porque lo que se entiende en la lectura es que también los jóvenes que están alrededor de él son amigos de Salomón. De Roboam. No, hablando del consejo que recibió, sí, Roboam fue, ¿va? Roboam, sí. Ah, ok, entonces él se deja manipular por los amigos, que es lo que ahora tenemos en muchas amistades, y entre la parte de la juventud debe tener mucho cuidado con esto, porque las influencias de los amigos que nos rodean nos pueden llevar a un mal paso. Amén. Así es, hermano. Muchísimas gracias. Por aquí hay una opinión también de Andrea, que dice que todo lo que hagamos en desobediencia trae consecuencias y Dios es justo. Roboam no tuvo sabiduría, pero también dice Andrea, ya era algo que tenía que suceder para que se diera el plan de Dios para poder entregarle 10 tribus y todo está bajo el control de Dios. Pero yo pregunto, a ver, ¿ustedes creen que quizá, y me lo pueden responder a la luz de algún otro pasaje bíblico, ¿ustedes creen que quizá, aunque Dios había determinado romper el reino, quizá, me gustaría escuchar una opinión, Roboam pudo haber hecho probablemente algo para que eso no sucediera? Roboam tendría que haber consultado a Dios. David siempre consultaba a Dios. Muy bien. Muy bien. Eso hubiese sido un primer paso importantísimo. Consultarle a Dios. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Ustedes creen que pudo haber hecho algo Roboam para evitar que lo que Dios había determinado no sucediera? Sí pudo haberlo, pero su corazón no estaba correcto. Dice Andrea, su corazón no estaba influenciado por Dios. Me gustaría escuchar la opinión de Patricia, que siempre da opiniones bien certeras. O de Diana. Yo creo que hubo varias cosas. Una, Roboam no estaba firme en el Señor y tampoco se sentía seguro de sí mismo. Entonces, él quería quedar bien y tenía temor, como tú decías, de que de pronto no lo vieran firme ni lo vieran fuerte. Él quería aparentar lo que no era. Y siguió el consejo que le permitía o que le hacía creer que se iba a mostrar como una persona más fuerte y más poderosa. Mucho sentido, eso es lo que yo digo. Él seguramente pensó que con eso él se iba a mostrar más poderoso. Sí, pero su corazón estaba lejos de Dios. Pero entonces, Patricia, ¿tú qué crees? Quizá él podía haber hecho algo para evitar que lo que Dios había determinado no sucediera. Yo creo que sí, yo creo que él habría podido pedirle perdón a Dios por él y por las fallas de Salomón, y habría podido seguir en los caminos de Dios y llevar al pueblo por esos caminos. Muy bien, muchísimas gracias, Patricia. Me parece que muy acertado. Si se hubiese arrepentido, si hubiese quizá consultado a Dios, si hubiese pedido perdón por lo que le hubiese preguntado el Señor en vez de preguntarle a sus amigos los que se habían criado con él. Me gustaría escuchar la opinión del pastor Miguel Ángel Contreras.
que siempre también hace comentarios muy adecuados. Mira, Eric, cuando- Guillermo, no sé por qué no lo puedo poner en el spotlight otra vez, ni me puedo poner yo. Algo está sucediendo otra vez. Ok, gracias. ¿Ibas a Sí. comentar algo, Miguel? Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, Miguel, ¿tú crees que quizá Roboam hubiese podido hacer algo para evitar que lo que Dios había determinado no sucediera? Bueno, contrario a lo que quizás puedan opinar algunos, definitivamente no, porque la voluntad de Dios ya estaba establecida y de acuerdo a lo que se establece en la palabra, De la voluntad de acuerdo. Dios, o sea, no se va a discutir. Nosotros podemos tener argumentos válidos atendiendo a lo que ha sido, o sea, si en el supuesto negado, entendiendo que Roboam quiso hacer la voluntad de Dios, o se plegó a hacer la voluntad de Dios, es muy probable que hubiera ocurrido algo diferente. Sin embargo, ya estaba establecido por el Señor, ya había sido decretado y su palabra es amén. O sea, con esto no podemos decir de que no había podido suceder algo diferente, pero recuerden que siempre, incluso recordamos a Deuteronomio, cuando habla en el capítulo 30 o 31, no recuerdo ahora, que decimos que aquí le dice al mismo pueblo, les doy a escoger la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Pero he aquí, ustedes pueden escoger este camino y si escogen este camino, yo les... O sea, nunca nos deja desamparados en su decisión. Dios siempre de alguna manera nos muestra su voluntad de una forma u otra. El tema es que esta situación de los reyes y la consecuencia de todos estos procesos durante los libros que hablan de esta serie de relatos, me recuerda mucho a la insistencia del hombre en querer hacer su voluntad a pesar de Dios mismo o a pesar de nosotros mismos. O sea, yo siento que de alguna forma esta es una demostración de que si se pasó de acuerdo a la palabra más de 400 años tratando de ir en contra y en pos de la voluntad de Dios por la misma desobediencia humana, bastaron solamente 3 años para que por la gracia de un solo y único Salvador pudiéramos recibir la oportunidad casi instantánea de que se rasgara el velo por la cruz. Así y que es. nosotros tengamos acceso a la única y perfecta voluntad. Amén. Entonces, Así es. de eso, o sea, esos gobiernos de los reyes, podemos hacerle un símil comparativo, respeto a los que tienen tendencias políticas, pero podemos hacerle un símil comparativo a los gobiernos humanos que están esgrimidos en base a la política, que básicamente es una forma de hacerlo que no es mala ni es buena, pero al final el hombre determina su propia voluntad y no la voluntad del Padre. Y no la voluntad de Dios. Ahora, muchas gracias, Pastor Miguel. Todo eso que dice es muy cierto. Yo Pero quisiera, yo también, perdón. Pastor, Sí. analizando todo esto que hemos visto hoy, que hemos leído y todo eso, yo me doy cuenta que uno de los misterios más, como que más me llama la atención de las escrituras es cómo Dios obra por medio de los seres humanos. Fíjate lo que está pasando con Roboam. Esos intereses egoístas de él, Dios los estaba utilizando para cumplir promesas. Entonces, hoy en día podemos utilizarlo de esta manera. Dios sabe quién le va a servir, Dios sabe quién le va a fallar, Dios sabe a quién le da poder y le va a fallar. Entonces así pasaba en el antepasado, o sea, estaba sucediendo. Él utilizaba todo por medio de los seres humanos, lo que hacían bien, lo que hacían mal, a fin de realizar sus propósitos. Así es, tiene toda la razón, Diana, y sí, ya a veces vemos que Dios da profecías por medio de los profetas de cosas que van a pasar mucho tiempo después, y es porque ya hay cosas que están determinadas. Sin embargo, sí hay algunos, no muchos casos, pero sí algunos casos donde Dios tenía determinado algo y decidió, por un acto de arrepentimiento, por un acto de humillación a Dios, decidió no hacerlo. Y de eso podemos hablar la próxima semana. Muchísimas gracias, Diana. Muchísimas gracias a todos los que participaron. Nos despedimos de los que están en el YouTube. Vamos a hacer una oración para despedirnos. Gracias, Padre, por este tiempo hermoso, maravilloso en el que hemos podido reunirnos a escudriñar tu palabra, Señor. Bendecimos a todos los que están conectados aquí esta noche en vivo a través de Zoom. Bendecimos a todos los que nos ven esta noche a través del YouTube, Señor. Y Padre amado, ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor, y te pedimos que tú, durante todo este tiempo, Señor, nos llenes de muchísima sabiduría, Señor. Que tú uses, Padre, estas sesiones de estudio bíblico, Padre, para
hablarnos, para enseñarnos, para redarguirnos, Padre, para edificarnos en tu palabra, Señor, para que nuestras vidas, oh Jehová, sean para la gloria, para la honra de tu santo y poderosísimo nombre, Señor. Te pedimos, Padre, que tú nos dirijas, Señor, durante este tiempo. Que seas tú, Señor, hablando a nuestros corazones, Señor. Que si, Padre amado, si hay algo que debas mostrarnos, Señor, por lo que tú quieras, Señor, que nosotros nos arrepintamos, que nosotros cambiemos, Señor. Padre amado, usa este tiempo, Señor, usa estas reuniones, usa este tiempo en que mis hermanos van a estar estudiando este material que les hemos suministrado, Señor, para hablarnos, Padre, para transformar nuestras vidas, Señor, para que nosotros andemos, Señor, conforme a tu voluntad, no conforme a nuestra propia prudencia, Señor. Así que quedamos en tus manos, Señor, danos esta noche un sueño placentero y reconfortante, Señor, y a todos mis hermanos te pido que los bendigas y que pongas en ellos el querer y el hacer para que nos reunamos el próximo martes, Señor, a la misma hora, a seguir aquí, Señor, conociendo de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.